Permíteme ir al tema de esta mañana y quiero hablar acerca de la venida de Jesús, no de la segunda venida, sino de la venida de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué hoy el mundo está celebrando al niño nacido en el pesebre, el Emanuel? ¿Por qué? El Dios con nosotros. Pero más que celebrar la vida del Emanuel, del Dios con nosotros, de Jesús hecho carne, del Dios encarnado viviendo en medio de su creación y de sus humanos, la razón es ¿por qué vino Jesús? Si logramos entender por qué vino Jesús a la tierra, creo que a partir de hoy nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar, si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. Si cambia mi manera de actuar, entonces puedo decir que ha habido una transformación en mi vida. ¿Estamos aquí? Dile al que está a tu lado, cambia tu manera de pensar. Yo sé que está distante, pero mírelo ahí desde lejos y dígale, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. ¿Se lo dijiste a alguien por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Asegúrate de decírselo a alguien. Si cambias tu manera de pensar, cambia tu forma de actuar. Yo sé que en esta mañana quizás voy a repasar unos principios bíblicos que para los que han crecido un poquito en el Señor parecerá elemental, pero yo creo que cada vez que el creyente por alguna manera cree que pierde su camino, de alguna forma extravía su camino, ese creyente necesita volver a los principios bíblicos. No es malo que tú vuelvas a los rudimentos siempre y cuando ellos te puedan nuevamente enrutar en lo que es Dios para nosotros. Mire, en el mundo espiritual, la desobediencia del cristiano yo creo que es un resultado del descuido de algunos principios básicos que la Escritura determinó para cada uno de nosotros. Yo sé que un carro para poder andar necesita gasolina, necesita electricidad de alguna manera, necesita aceite, necesita agua o aire dependiendo del tipo de automóvil, para que el carro pueda andar, para que el carro pueda funcionar. Así también creo que el cristiano necesita cosas elementales para poder seguir vigente en lo que Dios ha puesto en su vida, como es la lectura bíblica, la oración diaria, ser un testigo eficaz de Jesús y obedecer a la instrucción que el Espíritu Santo le da a cada momento, en cada mañana. Esto hará que nosotros podamos vivir una vida victoriosa si podemos experimentar estos principios en nuestra vida. De tal forma que si nosotros no tenemos estas prácticas espirituales, ese motor espiritual que Dios ha colocado dentro de nosotros no va a funcionar bien. Por lo tanto, nuestro vehículo va a tener problemas para desplazarse. Yo creo que es imposible desobedecer a Dios si usted está caminando en estos 4 principios básicos para la vida de cada creyente. Ahora, siempre que usted vea que algo va mal en su vida, siempre, porque usted sabe. Mire, lo más hermoso del cristiano es que el cristiano sabe cuando está andando mal, ¿sí o no? Aunque nos duela que alguien nos lo diga, nos duela que de pronto un hermano nos llame y diga, oye hermanito, ven acá, yo veo que usted es esto, y usted cree, usted Dios le habló, usted está seguro de lo que dice. Tú puedes impresionar, pero lo más interesante es que la verdad la sabemos nosotros mismos y Dios. Entonces cada vez que usted vea que de alguna manera hay un cierto deterioro espiritual en tu vida, revisa esos principios, ¿cómo está? Si estás fallando en ellos, ya tú sabes que hay algo que no está funcionando bien. Tengo unos interrogantes en esta mañana para introducirnos en el tema. Y es que tiene que ver la venida de Jesús con estos principios básicos. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Se preguntará usted, ¿vino para ser golpeado? ¿Vino para ser humillado? ¿Vino para ser muerto de una manera cruel en una cruz? ¿Cuáles son los principios básicos que motivaron el sacrificio de Jesús? Hoy hablamos de Navidad. Hoy hablamos del niño en el pesebre. Hoy hablamos de que el Emanuel está con nosotros. Pero ¿sabe usted para qué o por qué Jesús ha venido para estar con nosotros? Yo creo que si no entendemos el día de hoy algunas situaciones,
básicas de la doctrina, como por ejemplo lo que es la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo, yo creo que vamos a sentirnos fracasados de una manera espiritual en nuestra vida. Son 4 elementos que no pueden fallar y que me gustaría que usted los tuviera bien guardados dentro de su corazón. Crucifixión, diga conmigo, encarnación. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de encarnación? No reencarnación, hablo de encarnación, que Jesús se hizo hombre. Encarnación, luego hablo de crucifixión, diga conmigo, crucifixión. Diga resurrección. Jesús resucitó, ¿cuánto lo creen? Y ascensión, ¿estamos aquí? Es indispensable que la iglesia tenga estos 4 principios bien claros. Porque hoy se dice que Jesús, hoy se pone en tela de duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que Él no resucitó sino sus ideas. Y eso es estamos totalmente en desacuerdo a esa postura crítica. Juan dice que Jesús resucitó. Mateo, el libro de los Hechos, nos habla de cómo Jesús, después de resucitado, se le presentó a sus discípulos. Así que no podemos olvidar este elemento. Pero hablemos del propósito primario de la venida de Jesús. Y ese propósito primario nos fue declarado ahí en el libro de Mateo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Por favor, descúbralo conmigo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí está el propósito de Jesús. ¿Oíste, brother? Ahí está el propósito de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué vino Jesús? A partir de aquí, tu cosmovisión en cuanto a Cristo va a cambiar. Y tiene que cambiar nuestra manera de vida. Leo para ustedes. Dice Mateo. Voy a leer desde el 18. Dice Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Interesante, aquí está, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo conmigo. ¿Por qué? Repítalo que. O sea, eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a llamar Jesús, hermana? ¿Por qué? Porque Él salvará Yo no sé si usted acaba de notar allí por qué viene Jesús. Mire, hermano, la Biblia no fue escrita porque sí. Entendamos que estas narrativas de la Escritura todas apuntan a un propósito. Usted no puede leer la Biblia a lo que salga, a lo que ocurra, no. Cada verso, cada coma, cada cosa está puesta en un lugar para hablarnos de algo. Y dice, ¿por qué el ángel le va a decir a María? ¿Por qué se va a llamar Jesús? Y dice, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. El propósito está revelado ahí en Mateo capítulo 1, 21. ¿Por qué vino Jesús? Dice que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Salvos de sus pecados. Esa es la intención de la venida de Jesús. Así que la explicación de la venida de Jesús fue revelada poco después de la concepción virginal de María a José. El propósito no era darle a la gente una casa mejor. Ese no es el propósito de la venida de Jesús. Fíjate cómo nos tienen engañados. El propósito no es darte una casa mejor. El propósito no es que seas el mejor estudiante, aunque Dios pueda hacerlo. El propósito no es darte un carro nuevo, aunque Dios pueda hacerlo, qué sé yo. El propósito no es que tú puedas entrar a la universidad o qué sé yo, aunque Dios
es soberano y poderoso y Él puede hacerlo. El propósito no es conseguirle a estos dos buenos hombres y hermosos hombres, dos mujeres que lo amen, cristianas. No, tampoco es el propósito. Eso es un trabajo suyo, maestro, por si algo, ¿no? Así que no es el propósito, aunque Dios puede hacerlo, Jesús. Dios puede hacerlo, estimado Jesús, en su momento, ¿cierto que sí? Pero no es el propósito. No es el propósito fundamental de la venida de Jesús. Y yo creo que aquí hemos errado un poco en cuanto a la doctrina. Porque la meta principal de la venida de Jesús era salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuál es la meta? ¿Alguien puede repetirlo otra vez? Vamos, métele fuerza. ¿Para qué vino Jesús? Parece que ya llegó la gente a la iglesia en esta mañana a salvarnos de nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo es que a pesar de que el mensaje de Gabriel es claro, nosotros podemos confundirnos acerca de la venida de Jesús? El mensaje de Gabriel es categórico, es claro. No hay que hacerle una interpretación a esa lectura, no es simbólico, el mensaje es claro y sencillo para José. Le habla con tremenda simplicidad y le dice, mira, el propósito es salvar a su pueblo de su pecado. Así que no es cierto que la misión verdadera de Jesús muchas veces queda escondida en los quehaceres de la vida cotidiana de muchos cristianos. A veces estamos esperando que nos ayude con nuestros problemas, que nos ayude con nuestros deseos. Y de pronto, así podemos de alguna manera el ser humano medir la eficacia de la venida de Jesús o de su existencia de alguna manera. El ser humano lo hace de alguna forma. Pero déjeme decirle que yo creo que aquí hay un problema en cuanto a llegar a pensar de esta manera. Mientras se realizaba la encarnación, el ángel le dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el mensaje de la encarnación, la explicación que podemos dar de la venida de Jesús, de la encarnación, yo creo que es uno de los eventos más poderosos, más significativos que ha ocurrido jamás en esta tierra. El evento de la encarnación es aquel que logra separar. No se vaya a dormir. Oye, no creo, no tenemos una hora de estar aquí. Eso es sinvergüencería. Oye, ¿qué les pasó? Necesito un ujier que le haga cosquillas cuando usted se vaya a dormir allí. Descargue las prédicas en YouTube cuando quiera dormir y entonces, es que el pastor produce tantos sueños. Yo no sé. ¿Estamos aquí otra vez? Muy bien, no se vaya, quédese aquí conmigo, por favor. Así que, yo creo que se están acostando muy tardecito. Muy bien. Así que yo creo que aquí lo que separa al cristianismo del resto de las creencias que hay hoy en día es la encarnación de Jesús, de que Dios bajó del cielo, de que Dios tomó un cuerpo humano, que vivió con nosotros como hombre, de que murió, de que resucitó, de que ascendió y que está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que hace diferente el cristianismo. Si Cristo no resucitó, si Cristo no se encarnó y no resucitó, entonces vano es nuestro evangelio el día de hoy. ¿Estamos aquí, hermanos? Podemos decir entonces que Cristo murió y resucitó y ascendió y de nuevo se sentó a la derecha del Padre. Y esto yo creo que es un mensaje glorioso. Y luego dice que mandó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos guiara y nos llevara a toda verdad. Y esta historia acerca de Jesús me encanta, me parece una gran historia el día de hoy. Pero déjeme decirle que no ha ocurrido algo más grande o importante en la historia del mundo. Y yo creo que esa es la clave, de que Jesús hizo todo para salvarnos del pecado.
Jesús hizo todo para librarnos del problema que había atormentado durante mucho tiempo la especie humana. Y yo creo que esto es maravilloso y de alguna manera tiene que afectar tu vida. Recuerde que Jesús vino a la tierra durante el gobierno del Imperio Romano. Casi 1000 años estuvo en vigencia el Imperio Romano. No logró ser derribado por ningún otro imperio. El Imperio Romano se estableció después del Imperio Griego. Usted conoce la historia. Pero además de eso, en ese tiempo que vino Jesús, los romanos eran el poder militar en Asia, en Europa. Pero la influencia de los griegos era la fuerza intelectual en el Imperio Romano. Su pensamiento griego, su lenguaje, lo que se hablaba dentro del pueblo, era el griego koiné. Jesús no habló en hebreo. Jesús hablaba el griego y era un mensaje y era una lengua prácticamente universal que se había expandido en ese mundo en ese entonces. Se hablaba y se pensaba acorde a ese pensamiento griego. Así que si se pensaba y se hablaba en el lenguaje griego, permítame ayudarle a entender por un momento lo que es el pensamiento del ser humano el día que Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Mire cómo pensaba la gente de la época. Mire cuál era su cosmovisión en cuanto a Dios y lo que ellos pensaban acerca de la deidad, orientado desde un pensamiento griego. Ellos pensaban de la siguiente manera. Ellos creían desde el pensamiento griego que los dioses eran perfectos. Y como los dioses eran perfectos, los dioses eran inalcanzables. Por lo tanto, ellos no quisieron tomar parte en la creación de ninguna manera. El pensamiento griego acerca de sus dioses, llegaron a pensar y creían que la creación, incluyendo al hombre, estaba tan contaminada que los dioses de aquel tiempo del panteón griego dejaron esa responsabilidad del ser humano a otros espíritus que estaban en medio de los hombres, porque ellos eran perfectos. O sea, tenían el pensamiento y la imagen de un Dios que existía, pero que estaba lejos. Pero que era un Dios tan perfecto que no se mezclaba con la especie humana. Y era un Dios que exigía sacrificio y siempre estaba airado con el ser humano. Y de alguna manera el ser humano tenía que hacer cosas para hacer sentir bien a su deidad. Por otro lado, en el mundo hebreo, en el mundo monoteísta, desde la expectativa yavista, desde la forma de ver a Jehová, en ese entonces, vamos a encontrar un contraste con las creencias griegas. Los judíos llegaron a pensar de que el Dios que ellos tenían era tan santo que ni siquiera ellos podían pronunciar el nombre de Dios. Mira ese concepto. Miren el mundo en que viene Jesús. Y si es la tradición eloísta, el Dios es tan alto, tan grande, tan distante, que ese Dios no se atreve a acercarse al hombre para hablarle a él. Y usted lo encuentra en la Biblia. Porque usted no puede leer la Biblia desde una sola óptica de ver a Dios. Porque en la Biblia usted cree que el pensamiento hebreo está escrito desde una sola forma de mirar a Dios. Y no es así. Usted cuando lee la Biblia tiene que ver que el judío ve a Dios desde una figura yavista y ellos ven a ese Dios cercano. Pero cuando lo ven desde una figura eloísta, ven a un Dios que está distante y que no se acerca al ser humano de alguna manera. Pero también usted va a encontrar fuentes deuteronomistas y sacerdotales. Así que usted va a encontrar 4 formas de escribir la escritura. Aún lo encuentra dentro de un mismo capítulo que usted puede hacerlo a través de una crítica literaria. El problema es que los cristianos tomamos la Biblia y la leemos de un solo tramo y no miramos en el Antiguo Testamento la forma en cómo Dios. Bueno, en ese concepto viene Jesús, un pensamiento griego de dioses perfectos que no se acercan al ser humano y lo dejaron todo a la deriva.
y unos espíritus aquí que se encarguen del ser humano, unos hebreos monoteístas que miraban a un Yahvé o un Dios, el cual su nombre era impronunciable. De hecho, la palabra Yahvé es una palabra que encaja a la escritura, porque ni siquiera los judíos la están usando, ni nunca la usaron. ¿Estamos aquí? Hasta este momento me he hecho entender, estimado hermano. Bajo esa cosmovisión, bajo ese entendimiento de sus dioses, viene Jesús. Ahora, ¿cómo le suena a usted las palabras de Jesús cuando dijo de que Él quería meterse dentro de un cuerpo humano para podernos dar poder sobre el pecado, ese pecado que nos atormentaba? ¿Cómo le suena eso al cristiano? Pregúntese por un momento, ¿cómo le suena al ciudadano de la época en que vino Jesús? ¿Cómo lo podían ver los romanos? ¿Cómo lo podían ver los judíos? Dice, a los suyos vino y no le recibieron. Ellos no podían concebir el pensamiento de que la deidad se hubiese materializado y se hiciera hombre. No lo podían comprender. No podían aceptarlo. Para ellos esto era una herejía. Los griegos, por otro lado, no podían entender que un dios del panteón se descendiera y se humanizara para estar con ellos, porque sus dioses eran perfectos. Así que ver un dios en esta figura humana era inaceptable para ellos. ¿Está usted aquí en esta mañana? No, usted parece que no está aquí. Esos amenes son raros. Si va a decir amén, dígalo bien, o si no, no diga nada. Levante la mano, diga ay, algo así. Amén. Bueno, hermano, está autorizado para que saque su celular y googlee lo que estoy diciendo, si no es así también, de alguna manera. Pero mira cómo está el concepto de la gente en ese momento. Lo que ellos lograban pensar, por eso se les hacía difícil poder entender a un Dios de esta manera. Dennis Kinlan, teólogo wesleyano, dijo las siguientes palabras. Él, hablando de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dijo, vino y se hizo uno de nosotros para ser uno con nosotros. Hoy hay un humano en la Trinidad, Jesucristo. Dios se ha unido eternamente a su propia creación. Interesante el pensamiento de este hombre. Hablamos anteriormente de la ayuda que Jesús nos brinda en muchas situaciones de nuestra vida. Dios nos puede brindar ayudas, pero déjeme decirle que el motivo de la enseñanza de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, voy a soltarlo para ti el día de hoy, en este momento, y es la siguiente situación. Y es que la verdadera razón por la que vino Jesús fue ¿para qué? Para salvarnos del pecado. Y por medio de la maravillosa venida de nuestro Señor, es que usted y yo hemos podido conocer al Padre. Y algo se nos ha revelado a través de Jesús, y es que el Padre es cariñoso, es compasivo, es amoroso. Ese concepto no lo tienen los judíos. Y cuando usted lee el Sermón de la Montaña, Jesús revela muchas de las costumbres que estaban en la época. Cuando Jesús le dicen, Jesús, enséñanos a orar, usted se da cuenta que Jesús utiliza una palabra y dice, vosotros pues oraréis así, y enseña al Padre Nuestro. Pero antes de eso dice Jesús, cuando oréis, primero enseña cómo no se debe de orar. Enseña al Padre Nuestro, pero antes dice cómo no se debe orar. Y dice, vosotros no hagáis como los gentiles, que con sus muchas palabrerías, la palabra utilizada en el griego ahí es pululogia, pulu, muchas, logia, palabras, pululogia. Interesante, ellos trataban con sus muchas palabrerías, ellos creían que podían convencer y cambiar el pensamiento de su deidad. Así que entender la venida de Jesús y cómo nos revela el Padre, un Padre de amor, un Padre que te acerca, que te abraza, que te ama, que cuida de ti, cambia la manera de pensar en cuanto a lo que se pensaba, perdóneme
la redundancia, en cuanto a lo que se pensaba en ese entonces acerca de Dios y de la deidad. Estamos aquí, de que nuestro Dios no es como la gente pensaba en ese momento. Y eso nos lo enseña la Escritura. Es interesante que las palabras de Jesús a Felipe de alguna manera ejemplificaron la revelación de su naturaleza. Cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Jesús entonces, hermano, vino a resolver el problema del pecado. ¿Por qué el mundo entero debe de celebrar la venida de Jesús realmente el día de hoy? No importa si usted me dice: pastor, Jesús no vino el 25 de diciembre. Está bien. No hay forma de demostrar una fecha en la que haya venido Jesús. Hay posibles destellos que nos puedan ayudar a orientar cuál puede ser la posible fecha del nacimiento de Jesús. Pero déjeme decirle que tanto para la narrativa lucana, juanina o Mateo, a ellos no les importa realmente mostrar cuál es la fecha. Porque en el concepto judío la fecha no es algo importante que celebrar. No quiere decir que no se pueda celebrar el nacimiento de Jesús, porque solo hasta el siglo IV comenzó la idea de celebrar a Jesús en el pesebre. Bueno, el nacimiento de Jesús, el pesebre es mucho después y creo que aparece con San Francisco de Asís, pero hasta ese momento no es relevante. Pero no quiero decir que esté mal. Si nos da tiempo hablamos de eso al terminar, pero quiero hablarte algo en esta mañana, en lo cual quiero que salgas de aquí con un pensamiento diferente. Y te he dicho de que Jesús vino a resolver el problema del pecado. ¿Tiene usted problemas con el pecado el día de hoy, estimado hermano? Jesús vino para salvarle. Jesús vino para hacerle salvo de alguna manera. Y permítame decirle que una de las grandes herejías que se predican el día de hoy, en este tiempo, es que muchos creen, escucha esto, que Jesús vino a perdonar pecados. Usted me dirá: bueno, pastor, ¿Jesús no perdona el pecado? Yo le diré que sí. Pero no es esa la razón por la cual vino Jesús. La razón por la cual vino Jesús es mucho más profunda. Vino a liberar al ser humano del pecado. Vuelva y lea lo que Gabriel, lo que el ángel le dice a José. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo del pecado. Y esto lo colocó Dios en mi corazón, Jesús. José, Rogelio, aquí parten una cantidad de interrogantes en esta mañana en mi vida. Decir que Jesús vino solamente a perdonar pecados, en cierta manera es darle licencia al ser humano para seguir pecando. Porque no importa lo que yo haga, no importa lo que deje o no haga, o qué sé yo, Jesús vino para perdonar mi pecado y Él me puede perdonar de mi pecado hoy, mañana, pasado y en cualquier momento. Pero permítame hablar en esta mañana con gente que ha traído a Jesús a su corazón. ¿Cuántos aquí son salvos en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana han aceptado a Cristo en su corazón? Pues para usted es este mensaje, estimado hermano. Y yo me pregunto, si la naturaleza de la venida de Jesús es más profunda que perdonar pecados, ¿por qué salvar, librar al hombre del pecado? Es ahí el problema. El problema radica en que muchos cristianos siguen tropezando con la misma piedra. Consigo cristianos de 10, 15, 20 años, 6 meses, 1 año, 2 años, y siguen ahogados en el mismo pantano, siguen cada día pecando en la misma situación por la cual vinieron a Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué falló con el nuevo nacimiento? Si todo aquel que conoce a Cristo nace de nuevo, y un nuevo nacimiento es transformación. Juan el Bautista habla de la palabra griega metanoia, y metanoia es cambio de mentalidad. ¿Usted está aquí en esta mañana?
decir que Jesús solamente vino a perdonar pecados, en cierta manera, es adelgazar el verdadero mensaje de la venida de Jesús. Por eso la gente el día de hoy sigue cayendo en la misma circunstancia. Hoy se predica acerca del perdón del pecado, pero no se predica de la liberación del pecado. ¿Usted está aquí, hermanos? Y uno conoce gente promiscua desde hace 10 años antes de llegar a Cristo, y hoy tiene 10 años de estar en la iglesia y 10 años camuflado en su mismo pecado. Gente mentirosa antes de llegar a Cristo y hoy siguen en su mismo pecado después de 10, 20 o 15 o cuántos años, no sé, de haber llegado a Cristo. Por eso el mundo no nos cree. Por eso no somos una fuerza el día de hoy. Por eso no somos influencia ni hacemos incidencia en la sociedad. La gente no crea un cristianismo deteriorado como el nuestro. Porque no hay cambio. Jesús visitó a Zaqueo y se sentó a la mesa con Zaqueo, y solamente Zaqueo, con ver la figura de Jesús, con ver su presencia en su casa, no dice que Jesús haya dicho alguna palabra que a Zaqueo dijo: si a alguien le he robado, yo se lo voy a devolver y voy a darle aún más de lo que le robé. Había un cambio interno en el corazón. Estás aquí. La mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús y algo pasa. Ella cambia. El endemoniado gadareno se encuentra con Jesús y es libre. Todo el que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada, porque el propósito de su venida es liberar al pueblo de su pecado. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué bueno cantarle a un niño nacido en un pesebre. Qué bueno, de pronto tú adornas tu casa, qué sé yo, colocas ciertas cosas. Pero el verdadero sentido de la venida de Jesús es poder ser libre de nuestro pecado que nos consume internamente. Pero mientras haya, hermano, un 10% de agua cloacal en nuestra vida no tendrá un avance significativo en Dios. Dios requiere que podamos aceptar ser libres de nuestro pecado. Usted está aquí en esta mañana, estimado hermano. Yo puedo hablarle de lo bonito de la Navidad. Yo puedo hablarle del significado de las bolas rojas en el árbol de Navidad. Yo puedo hablarle del árbol y su significado. Puedo hablarle de dónde salió el concepto de Santa Claus o San Nicolás y quién inventó eso. Yo puedo hablarle de muchas cosas en esta mañana, pero lo significativo aquí es qué produce Jesús al venir a mi vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted está aquí en esta mañana? Yo creo que este problema empezó, y ya les he dicho realmente lo fuerte del mensaje de lo que Dios hablaba a mi corazón. Y creo que este problema de pensar en el pecado, solamente en perdón de pecados, este problema empezó en el primer siglo, cuando la iglesia romana, estoy hablando de la iglesia primitiva romana, no había iniciado todavía fuerte el catolicismo. No había iniciado. Pero hablamos de la iglesia primitiva romana y lo hablo bajo el concepto y la óptica paulina y sus escritos a la iglesia en Roma. Empezó a creer que aún bajo el poder de la gracia se podía seguir pecando. Por eso Pablo escribió las siguientes palabras. Y por favor vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Hijo, préstame ese vaso con agua, porfa. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y luego vamos a brincar al verso 6 y 7. Ayúdame ahí. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por lo cual dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué vino Jesús? Cuando usted lee este texto bíblico, parece que la narrativa paulina se pusiese de acuerdo con la misma narrativa del libro de Mateo. Entienda conmigo lo siguiente, que las epístolas paulinas fueron escritas primero que los evangelios. Estamos aquí. Entienda conmigo eso. Si usted cree que fueron, pero fue primero las epístolas paulinas. La Biblia las coloca así. La Biblia las coloca como, pero no es así. ¿Por qué vino Jesús entonces? Dice el texto bíblico, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted acaba de leer eso conmigo en el libro de Romanos. Ahí usted acabó de leer conmigo en el verso 6 o verso 7, a fin de que no sirvamos más al pecado. Parece algo similar a lo que el ángel le dice a José de por qué iba a venir Jesús. Ahora, hermanos, lanzo un desafío. ¿Seremos siervos del pecado o vamos a ser siervos de Jesucristo? ¿Qué quiere ser usted en esta mañana? Yo creo que hacemos demasiado enfoque al perdón, pero nunca hacemos un enfoque a ser libres del pecado. Yo creo que con tal de que sigamos permitiendo de que el pecado esté en nuestras vidas, de alguna manera seguimos siendo siervos del pecado y no de Jesús. Su justicia no morará en un corazón que sirve al pecado. Mire, nosotros escogemos nuestro amo. Usted está aquí, hermano. Cada quien escoge a qué servirle. En otras palabras, usted es esclavo de lo que usted quiere, ¿o no? ¿Está usted aquí? Quien escoge el alcohol y se alcoholiza es esclavo del alcohol. Él escogió. El que algún día... ¿Saben que me gustó una entrevista que le hicieron a Diego Armando Maradona y para estos días de su muerte la pasaron? Dice Maradona, yo hubiese podido llegar más lejos si no hubiese probado la droga. Dice Diego Armando Maradona. Mi consejo para los jóvenes es, nunca, jamás, por ningún motivo, prueben la droga. El problema está en probarla por primera vez. Quiere decir que este hombre se hizo esclavo de la droga. Usted escoge de qué ser esclavo. Usted escoge ser esclavo de la pornografía. Está aquí. Usted escoge ser esclavo de la promiscuidad. Cada quien se hace esclavo de lo que quiere. Usted escoge ser esclavo del bingo, de la máquina, de las monedas, del pelabobo, qué sé yo. Visitaba a un amigo que tenía un tremendo negocio en el 84. Y un día fui a buscarlo y me dice la esposa, no está aquí, está al lado. Y le dije yo, ¿al lado? Sí, allá al lado, pero con repelencia. Y dije, ¿esta mujer qué le pasa? ¿Cuál es el problema conmigo? Yo no vengo a sonsacarle al marido para cosas malas. Me dijo, está al lado. Entonces yo salí y miré, yo lo que veía al lado era un casino. Dice, pero está al lado. Entré al casino y ahí me encontré al Señor sentado en una buena máquina, de esas que tiene una palanca al lado. Una taza así llena de monedas de 500 y una cerveza bien grande en un vaso bien barril de eso así. Tomaba su cerveza y se pelaba él solo echando las monedas de 500. Rácata, trácata. Conclusión de la historia. Perdieron el negocio, perdieron todo. Usted no cree que esos negocios se hicieron para que usted se vuelva rico. Pues, ¿cuál es la razón de hacerlo? Cada quien es esclavo de lo que quiere, ¿sí o no? Oye, ¿alguien está aquí en esta mañana? Yo creo que podemos mejorarlo. ¿Alguien vino esta mañana? Muy bien. Oye, sí, a veces me siento solo y cuando me siento tan solo me da como miedo. Quisiera bajarme e irme también. Muy bien. Gloria a Dios. Nosotros
somos esclavos de lo que obedecemos, hermano. Hay gente que es esclavo de la telenovela y queda enganchado. Hay gente que es esclavo de Netflix y queda enganchado y ya va por la la 26ª temporada. Nunca se acaba. Usted es esclavo de lo que quiere. Pastor, ¿está mal? No, no es que esté mal. Lo malo es que usted se convierta esclavo de algo. ¿Usted está aquí esta mañana, hermano? Si usted por un momento escogiese trabajar en McDonald's, usted tenía que servir la mesa, usted tendría que despachar allí en el mostrador, o registrar en la caja, o hacer las hamburguesas, o lavar los platos, o fritar las papas, pero alguna cosa usted tendría que hacer allí de lo que le corresponde hacer como trabajador en McDonald's, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque tú te hiciste trabajador de esa empresa. Al hacerte trabajador de McDonald's tienes que seguir las reglas de la compañía y tendrás que limpiar y cocinar y todo lo que ello requiere. Pablo dice esto, mira lo que dice San Pablo en Romanos 6:16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Te pregunto, ¿a quién te sometes tú el día de hoy? Y concluyo diciéndole esto: usted y yo debemos de tomar dos decisiones esenciales el día de hoy para vivir con Jesús. Primero, escuche esto: usted debe de nacer de nuevo. Y yo creo, hermano, a veces hablamos de ir al mundo y predicar el evangelio, pero yo creo que en la iglesia se necesitan nuevos nacimientos. Amencito. Yo creo que aún dentro de la iglesia hay muchos que se dicen ser hijos de Dios y necesitan un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es metanoia. Y metanoia, que es arrepentimiento, es transformación, cambio de mente. Número 2, es de igual importancia. Usted y yo debemos de morir al pecado para nunca más volver a él. Debemos someternos al dominio de Jesús. Una vez que usted hace esa decisión, el poder de Dios se activa dentro de tu vida, hermano. Y doy gracias a Dios por los cristianos romanos y la decisión que tomaron. Pablo explica y dice lo siguiente, en el verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dos cosas. Usted tiene que tomar una decisión con dos elementos. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, morir completamente al pecado. Todo el que